Un magnate solitario ve cómo su rutina se desmorona con la llegada de una niñera que no teme su poder. Lo que era silencio se convierte en conversación, y lo que era control se transforma en deseo contenido. Pero una despedida en silencio deja atrás un secreto. Ella está embarazada. Años después, una llamada infantil lo obliga a elegir entre el imperio que construyó y la familia que nunca supo que tenía. Desde el ático del edificio más alto del Paseo de la Reforma, corazón financiero de la Ciudad de México, Octavio Mendoza observaba la ciudad como quien contempla un tablero. A sus 42 años, el fundador y CEO de Otatec, la mayor empresa mexicana de inteligencia artificial, había transformado su nombre en sinónimo de innovación tecnológica y poder. ¿El problema? Nada de aquello parecía importar cuando el silencio de su ático tríplex resonaba en las paredes de mármol italiano. El reloj marcaba exactamente las 5:30 a.m. cuando sonó la alarma. Octavio ya llevaba 10 minutos de pie. La puntualidad era algo que antecedía incluso a los aparatos electrónicos en su vida. Se puso la bata de seda gris y caminó hasta la ventana panorámica que ocupaba toda la pared este. La Ciudad de México despertaba bajo una fina capa de niebla, mientras él seguía al pie de la letra cada ítem de su programación matutina. Agenda del día, Atena, ordenó a la asistente virtual que él mismo había programado. Una voz femenina suave y sin emoción se proyectó por los altavoces empotrados. Buenos días, señor Mendoza. Hoy, a las 7 a.m., videoconferencia con inversores asiáticos. A las 9 a.m., reunión con el Departamento de Desarrollo. A las 11 a.m., entrevista para la revista Forbes. A la 1 p.m., almuerzo con... La rutina seguía impecable, como en los últimos 15 años. La fortuna multimillonaria no había traído solo privilegios, sino la obsesión por el control absoluto. Octavio no toleraba imprevistos. Su vida era una secuencia de hojas de cálculo, cronogramas y metas. Incluso sus comidas eran calculadas por nutricionistas para maximizar su rendimiento cerebral. En las raras ocasiones en que concedía entrevistas, los periodistas lo describían como brillante, pero inaccesible. Un genio de la tecnología que había transformado el duelo por la temprana pérdida de sus padres en una dedicación obsesiva al trabajo. La tragedia que lo dejó huérfano a los 17 años había sido el combustible para crear un imperio y al mismo tiempo levantar muros invisibles a su alrededor. Mientras tomaba su café negro sin azúcar, el celular vibró. Era Marcelo Viana, su director de operaciones y único amigo que le quedaba de los tiempos de universidad. Octavio, necesito un favor. Surgió una emergencia familiar. Mi hermana sufrió un accidente en Guadalajara y necesito quedarme con ella por algunas semanas. Puedo trabajar remotamente, pero Pedrito, ya sabes lo complicado que es. Pedro, el hijo de 6 años de Marcelo, visitaba frecuentemente la empresa cuando su padre no tenía con quién dejarlo. Era un niño callado e inteligente, que se fascinaba con los robots y prototipos que poblaban los laboratorios de Otatec. Entiendo. ¿Y qué sugieres? Octavio preguntó, ya anticipando que algún desvío de su rutina sería inevitable. Contraté a una cuidadora temporal altamente recomendada. Ella se quedará con Pedro, pero necesito que permitas que lo traiga ocasionalmente a la empresa para verme. Es importante para él mantener alguna rutina mientras estoy lidiando con esto. Octavio dudó por unos segundos. Niños y extraños no formaban parte del ambiente controlado que él cultivaba tan meticulosamente. ¿Quién es esa persona? Luisa Damasceno, licenciada en Pedagogía, especializada en educación infantil. Ya ha trabajado para familias de confianza. Hice una verificación completa de antecedentes. Sabes que no arriesgaría con Pedro. Después de algunas preguntas más sobre referencias y cualificaciones, Octavio finalmente accedió con la condición de que las visitas fueran coordinadas con su asesoría. No era un favor trivial viniendo de un hombre que rara vez alteraba su cronograma por cualquier persona. 3 días después, mientras revisaba informes en su sala privada en la 40ª planta, Octavio escuchó algo inusual. La risa infantil que resonaba por el pasillo normalmente silencioso.
Su secretaria Teresa abrió la puerta después de llamar suavemente. «Señor Mendoza, el señor Viana está en la videoconferencia esperándole. Su hijo y la cuidadora están aquí como lo acordado». Octavio asintió, ajustando la corbata azul marino perfecta contra la camisa blanca. Se dirigió a la sala de reuniones, donde la pantalla gigante ya exhibía el rostro preocupado de Marcelo. El pequeño Pedro jugaba silenciosamente en un rincón con una tableta, mientras una mujer de estatura mediana, cabellos rizados recogidos en un moño simple, lo observaba. «Ella es la Luisa que mencioné», dijo Marcelo saludando desde el monitor. «Luisa, este es el doctor Octavio Mendoza». La mujer se giró y Octavio sintió algo extraño. Una breve perturbación en su mundo perfectamente orquestado. No había nada extraordinario en ella a primera vista. Vestía pantalones vaqueros oscuros, camisa blanca básica y una chaqueta ligera de color terracota. No usaba maquillaje más allá de un labial discreto, pero había algo en su mirada, ojos castaños que lo encararon sin la habitual deferencia que estaba acostumbrado a recibir. «Es un placer conocerlo, señor Mendoza. Pedro ha hablado mucho sobre los robots que construye su padre». Su voz era firme, sin ningún rastro del nerviosismo que generalmente detectaba en las personas cuando lo conocían. Luisa Damasceno lo saludó con un apretón de manos breve y seco, sin sonrisas exageradas ni adulación. «Igualmente», respondió automáticamente, dándose cuenta de que ella ya había vuelto su atención al niño sin esperar ninguna conversación adicional. La reunión con Marcelo siguió según lo planeado, pero Octavio se encontró observando discretamente la interacción entre la cuidadora y el niño. Había una naturalidad en el modo en que ella se comunicaba con la criatura, firme, pero gentil, sin esa infantilización exagerada que muchos adultos adoptaban. Durante las semanas siguientes, la presencia de Pedro y Luisa se convirtió en parte de la rutina de la empresa. 3 veces por semana, ellos visitaban para videoconferencias con Marcelo. A diferencia de lo que Octavio temía, la cuidadora mantenía al niño disciplinado, siempre en silencio durante las reuniones, ocupándolo con actividades educativas en lugar de juegos ruidosos. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo de camino al laboratorio de prototipos, Octavio se detuvo al escuchar la voz de Luisa explicando algo al niño. «Lo que estás viendo no es magia, Pedro. Es matemática, física y programación trabajando juntas. Detrás de cada movimiento de ese robot existe un conjunto de reglas y códigos. ¿Como las reglas que tenemos en casa?», preguntó el niño. «Exactamente. Solo que las reglas de los robots están escritas en lenguajes especiales. Tu padre es uno de los que escriben esas reglas». Había una simplicidad elegante en la explicación. Octavio se encontró parado por más tiempo de lo planeado, escuchando la conversación. Cuando finalmente entró en la sala, tanto Pedro como Luisa miraron en su dirección. El niño sonrió tímidamente, pero la mujer solo asintió con la cabeza, como si la presencia del dueño de aquel imperio no fuera nada extraordinario. «¿Usted también hace robots como mi padre?», Pedro preguntó, rompiendo el protocolo no verbal que todos seguían de no iniciar conversaciones con el ocupado CEO. Antes de que Octavio pudiera responder o que Luisa interviniera para reprender al niño por la pregunta directa, el celular en su bolsillo vibró indicando una llamada importante. Con un breve asentimiento, se retiró, dejando la pregunta del niño flotando en el aire. Aquella noche, solo en su ático mientras contemplaba las luces de la ciudad, Octavio se encontró pensando en la cuidadora. No podía recordar la última vez que alguien lo había tratado sin reverencia o miedo, como si él fuera solo otro ser humano. Algo en aquella mujer de gestos contenidos y mirada directa lo intrigaba. Era como si, para ella, los muros invisibles que él había construido a lo largo de los años simplemente no existieran. 2 semanas pasaron, y la presencia de Pedro y Luisa ya no parecía tan intrusa en el ambiente controlado de Otatec. Los empleados se acostumbraron a ver al pequeño de la mano con la cuidadora, cruzando los pasillos acristalados con pasos calculados. Algunos incluso se arriesgaban a sonreír u ofrecían caramelos
que Luisa educadamente rechazaba con un «gracias, pero acaba de merendar». Octavio, por su parte, desarrolló un interés peculiar por la pareja. No es que lo demostrara. Su expresión permanecía impasible durante los breves encuentros en los pasillos, pero comenzó a reparar en detalles. El modo en que Luisa siempre llegaba 5 minutos antes de lo acordado, los libros diferentes que traía para entretener a Pedro, la manera en que ella parecía ajena al lujo e imponencia del lugar. El jueves, una tormenta inesperada azotó la Ciudad de México. Octavio observaba los relámpagos que cortaban el cielo cuando su secretaria lo interrumpió por el interfono. «Señor Mendoza, la señora Damasceno está aquí. Parece que el taxi no puede llegar debido a las inundaciones en la avenida. Ella pregunta si puede esperar con el niño hasta que la lluvia disminuya». El CEO consultó su Rolex. Eran las 6:15 p.m., hora en que normalmente ya estaría solo en la planta, revisando los informes del día. Cualquier alteración en su rutina lo irritaba profundamente, pero la tormenta que transformaba las calles en ríos no dejaba muchas alternativas. «Dígales que esperen en la sala de reuniones del este. Estaré allí en unos minutos». Cuando entró en la sala, encontró a Pedro dormido en el sofá, envuelto en la chaqueta de Luisa. Ella estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad castigada por la lluvia. No se giró cuando él entró, otro comportamiento que lo intrigaba. Las personas normalmente permanecían alertas a su presencia, enderezando la postura, ajustando corbatas, ensayando sonrisas. «Pido disculpas por las molestias», dijo ella aún, contemplando la tormenta. «Intentamos salir antes, pero el temporal llegó más rápido de lo previsto». «No hay problema», respondió acercándose a la ventana. «Las previsiones meteorológicas fallaron. Algo inusual en los días de hoy. No todo puede ser controlado o previsto con precisión, ¿verdad?», ella comentó, y por primera vez Octavio detectó una leve sonrisa en los extremos de sus labios. No era burla, pero había algo de desafío en aquella observación. El silencio que siguió no era incómodo. Ambos se quedaron allí, observando la ciudad transformada por el agua. Después de algunos minutos fue Octavio quien rompió el silencio. «¿El niño se adaptó bien a su ausencia?», preguntó refiriéndose a Marcelo. «Los niños son más resilientes de lo que imaginamos. Pedro extraña a su padre, claro, pero nuestra rutina de videollamadas ayuda, y él entiende que las situaciones difíciles exigen adaptaciones». «Adaptaciones», repitió Octavio casi para sí mismo. «No soy particularmente talentoso en eso». Ella finalmente se giró para mirarlo. «Me di cuenta. Su imperio fue construido sobre la previsibilidad y el control, ¿no es así? Ningún empleado, inversor o periodista jamás se habría atrevido a hacer tal observación». Octavio sintió una mezcla de indignación y fascinación. «La eficiencia exige disciplina», respondió secamente. «Ciertamente. Pero hay una diferencia entre disciplina y enclaustramiento, ¿no cree?». La pregunta flotó entre ellos como un desafío silencioso. Antes de que pudiera responder, Pedro despertó frotándose los ojos somnolientos. «¿Tío Octavio?», llamó el niño, aún confuso con el despertar. «¿Usted también está atrapado por la lluvia?». El tío lo tomó por sorpresa. Ningún niño jamás lo había llamado así. «No exactamente. Esta es mi empresa, ¿recuerdas?». «Ah, sí». Pedro se sentó en el sofá. «¿Usted vive aquí?». Luisa intervino. «Pedro, no seas entrometido. El señor Mendoza tiene una casa como todas las personas». «En realidad, vivo en el último piso de este edificio», Octavio reveló, sorprendiéndose a sí mismo con la información voluntaria. «Tengo un ático en las plantas 45 a 47. Los ojos de Pedro se abrieron. «¿3 pisos solo para usted? Debe ser muy divertido. ¿Tiene tobogán de un piso a otro?». La pregunta infantil arrancó un sonido inesperado de la garganta de Octavio. Una risa breve, casi imperceptible pero genuina. «No, no tiene tobogán, pero tiene una escalera de mármol y un ascensor privado». «Qué aburrido», decretó el niño, haciendo que Luisa negara con la cabeza en señal de desaprobación. «Pedro, respeto». «Lo siento», murmuró el niño, pero sus ojos aún brillaban de curiosidad. «¿Pero usted vive solo en 3 pisos? ¿No le da miedo?». «Pedro». Luisa parecía verdaderamente avergonzada ahora. «Ya hemos hablado sobre preguntas personales».
Octavio levantó la mano indicando que no le importaba. No tengo miedo, no. Y tengo empleados que se encargan del mantenimiento durante el día. ¿Pero de noche? Cuando tiene pesadillas, ¿a quién llama? La pregunta infantil golpeó a Octavio como un puñetazo en el estómago, no por la indiscreción, sino por la cruda verdad que conllevaba. ¿A quién llamaba? A nadie, ni cuando tenía pesadillas, ni cuando tenía buenas noticias, ni cuando simplemente necesitaba escuchar una voz humana. Pedro, basta, Luisa intervino con firmeza. Vamos a ver si la lluvia ya ha disminuido. Ella se acercó a la ventana nuevamente, librando a Octavio de responder. El temporal parecía dar una tregua, aunque los reflejos de los charcos de agua aún transformaban la avenida en un espejo fragmentado. Luisa comenzó a recoger las pertenencias de Pedro cuando Octavio, en un impulso que no pudo controlar, dijo: «Si quieren, puedo ofrecerles mi chofer para llevarlos con seguridad». Luisa dudó, como si considerara rechazar, pero entonces miró a Pedro, a la lluvia afuera, y asintió. Sería amable de su parte, gracias. 20 minutos después, los tres bajaban al estacionamiento subterráneo donde el chofer ya aguardaba con el Audi negro. Octavio dio las instrucciones, mientras Luisa acomodaba a Pedro en el asiento trasero. Cuando ella se giró para agradecer, sus ojos encontraron los de Octavio de una forma que lo dejó momentáneamente sin palabras. «Gracias por la amabilidad», dijo ella simplemente. «De nada», respondió, alejándose del coche con las manos en los bolsillos del impecable traje. «Hasta la semana que viene». Mientras observaba el coche desaparecer por la rampa de salida, Octavio fue invadido por una sensación extraña. Sus pasos resonaron en el estacionamiento vacío mientras caminaba hasta su ascensor privado. El silencio que siempre había sido su aliado ahora parecía opresivo. En el ático caminó hasta la bodega y se sirvió un Burdeos añejo, valorado en miles de pesos. Llevó la copa hasta la terraza cubierta, protegida de la lluvia por un toldo automático. La ciudad resplandecía abajo, mojada y brillante. «Athena reproduce las últimas noticias del mercado financiero», ordenó, esperando que la voz sintética de la asistente virtual llenara el vacío. Pero extrañamente, apagó el audio después de solo 2 minutos. Por primera vez en años, el ruido de la lluvia le parecía más interesante que informes y gráficos. A la mañana siguiente, durante la reunión ejecutiva, Octavio sorprendió a su equipo al incluir un nuevo punto en la agenda: un espacio infantil en la 30ª planta. «¿Para qué exactamente, señor Mendoza?», preguntó el director de operaciones, confuso. «Para los hijos de los empleados que ocasionalmente necesitan ser traídos al trabajo», respondió secamente, como si fuera obvio. «Con supervisión adecuada, claro. No quiero niños corriendo por los pasillos o interrumpiendo reuniones». El equipo intercambió miradas sorprendidas. Era la primera iniciativa orientada al bienestar familiar que Octavio jamás había propuesto. Hasta entonces, su filosofía era clara. Vida personal y profesional deberían permanecer en universos separados. Aquella tarde, cuando Luisa llegó con Pedro para la videoconferencia con Marcelo, Octavio apareció en la sala de reuniones antes incluso de ser llamado. Entró silenciosamente, observando cómo Pedro mostraba a su padre por la pantalla del ordenador un dibujo que había hecho. «Mira, papá, es el robot que el tío Octavio me mostrará un día». Marcelo lanzó una mirada confusa al jefe, que se acercó al ordenador. «Si tu padre lo autoriza, puedo mostrarte el laboratorio de prototipos en la próxima visita», dijo Octavio, para asombro de Marcelo y curiosidad de Luisa. Cuando la llamada terminó, Luisa guardaba los materiales de Pedro en la mochila cuando notó que Octavio aún estaba en la sala, aparentemente sin prisa. «¿Alguna solicitud, señor Mendoza?» «Estamos implementando un espacio infantil en la 30ª planta», informó. «Pensé que quizás podría darnos algunas sugerencias sobre qué sería adecuado incluir, considerando su formación en pedagogía». Ella lo encaró por un momento como si evaluara sus intenciones. Entonces, para sorpresa de Octavio, sonrió. Una sonrisa contenida pero sincera que transformó completamente su rostro. «Sería un placer contribuir, señor Mendoza. Puedo preparar algunas recomendaciones
basadas en enfoques Montessori, si prefiere. Sería útil, respondió dándose cuenta de que había ensayado mentalmente aquella conversación varias veces, pero ahora no encontraba las palabras correctas. Cuando Luisa y Pedro salieron, Octavio permaneció en la sala vacía, contemplando la silla donde ella había estado sentada. Había algo en aquella mujer que desafiaba sus defensas cuidadosamente construidas, como agua encontrando fisuras en una presa que siempre había parecido impenetrable. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil en la rutina de Otatec. El proyecto del espacio infantil avanzaba rápidamente, con Luisa siendo consultada sobre cada detalle. Empleados que jamás habían visto a Octavio interesado en cuestiones que no involucraran lucro o innovación tecnológica comentaban discretamente sobre la nueva iniciativa. Él nunca apareció, personalmente para verificar la decoración del nuevo comedor, pero ya ha venido 3 veces a ver las obras del espacio de los niños. Comentó Teresa, su secretaria desde hace 15 años, a la gerente de recursos humanos. Octavio, por su parte, intentaba convencerse a sí mismo de que su interés era puramente profesional. Empleados con hijos bien cuidados producen mejor, justificaba en reuniones, pero la verdad era que cada vez más ajustaba su agenda para coincidir con las visitas de Pedro y Luisa. Cierto día, al pasar por el pasillo, escuchó la voz de Luisa proveniente de la nueva sala infantil, aún en construcción. El objetivo no es tener juguetes caros, señor Mendoza. Es tener materiales que estimulen la creatividad y la independencia. Él entró en el ambiente, donde ella examinaba la maqueta del proyecto. Vestía pantalones vaqueros oscuros y blusa azul simple, cabellos recogidos en el habitual moño descomplicado. Aún así, su presencia llenaba el espacio de una forma que lo intrigaba. Su presupuesto permitiría equipar 10 escuelas públicas, ella continuó, sin levantar los ojos de la maqueta. Lo que estos niños necesitan no es de tabletas individuales, sino de interacción significativa. La tecnología es importante para el desarrollo, argumentó Octavio acercándose. Era la primera vez que discrepaban abiertamente. Luisa finalmente lo encaró, con aquellos ojos que nunca demostraban intimidación. La tecnología es una herramienta, no una niñera. Estos niños ya viven inmersos en pantallas. Aquí podrían tener experiencias diferentes. La firmeza con que defendía su punto de vista, sin miedo de contrariar a uno de los hombres más poderosos del país, despertaba en Octavio una mezcla confusa de sentimientos. Irritación, ciertamente. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, pero también un extraño respeto y algo más que no conseguía nombrar. ¿Cuál es su sugerencia, entonces? Menos equipos electrónicos, más materiales sensoriales. Madera, tejidos, arcilla, un pequeño jardín vertical donde puedan plantar y observar el crecimiento. Libros físicos y, claro, algunos elementos tecnológicos. Estamos en Otatec, al fin y al cabo, pero integrados a la experiencia, no como sustitutos de ella. Él observó mientras ella rediseñaba algunos elementos en la maqueta, explicando cada cambio. Sus manos se movían con precisión. Sus argumentos eran claros y fundamentados. Octavio se encontró pensando en cómo sería aquella mujer en una reunión de negocios, probablemente tan segura y articulada como lo era hablando sobre educación infantil. Debería considerar una posición más estratégica, comentó abruptamente. Con su formación y habilidad de argumentación, podría actuar en coordinación pedagógica, no solo como cuidadora. Luisa lo encaró, pareciendo genuinamente sorprendida con el comentario. Por un instante su mirada vaciló, como si algo doloroso hubiera sido tocado. Ya tuve posiciones así, dijo finalmente, pero descubrí que prefiero el contacto directo con los niños. Las teorías son buenas en el papel, pero es en el día a día donde hacemos la diferencia. Había más en esa respuesta. Octavio podía sentir algo que ella no estaba diciendo. Antes de que pudiera explorar el asunto, su celular vibró con una alerta de reunión. Necesito irme, pero consideraré sus sugerencias. Envíe el informe completo a mi secretaria. Ella asintió, volviendo su atención a la maqueta, mientras él salía con pasos apresurados, intentando ignorar la sensación de que, por primera vez en años,
Su mente no estaba totalmente enfocada en los negocios. Aquella noche, mientras trabajaba en su ático, la lluvia comenzó de nuevo. El cielo de la Ciudad de México fue cortado por relámpagos que iluminaban la sala de estar como flashes fantasmagóricos. Octavio acababa de servirse la tercera dosis de whisky cuando la energía eléctrica falló. Por un momento, el silencio y la oscuridad fueron absolutos. Entonces, el generador automático entró en funcionamiento, restaurando parte de las luces. Su celular vibró con un mensaje de la portería. «Señor Mendoza, la señora Damasceno está aquí con el hijo del señor Viana. Debido a la caída de energía en su barrio y al bloqueo de las calles principales por inundaciones, ella pregunta si puede esperar aquí hasta que la situación se normalice». Octavio quedó paralizado por unos segundos. Su ático era su santuario, su espacio privado donde nadie, absolutamente nadie, entraba sin invitación explícita. Ni siquiera los empleados de limpieza trabajaban en su presencia. Estaba a punto de negarse cuando otro pensamiento surgió. Pedro era solo un niño, y por la ventana podía ver que el temporal estaba cada vez más fuerte. Los noticieros ya reportaban inundaciones serias en varias regiones. «Autorice la subida», respondió finalmente. 5 minutos después, el ascensor privado se abrió directamente en la sala. Luisa sostenía la mano de Pedro, ambos con ropa parcialmente mojada. El niño parecía asustado, pero sus ojos se abrieron de fascinación al ver el ambiente. «¡Guau! Parece un castillo espacial». La descripción infantil no estaba lejos de la verdad. El ático era un escaparate de diseño minimalista y tecnología de punta. Todo en tonos de gris, blanco y negro, con muebles de líneas rectas y pocos objetos decorativos. La única excepción era la pared este, donde una colección impresionante de arte contemporáneo, incluyendo obras de Vic Muniz y Adriana Barejao, contrastaba con la frialdad del ambiente. «Pido disculpas por la invasión», Luisa dijo, aún parada cerca del ascensor. La energía se cayó en toda la manzana del apartamento de Marcelo, y el portero informó que las calles principales están bloqueadas por inundaciones. Octavio asintió, sintiéndose extrañamente desplazado en su propia casa. No recibía visitas desde hacía tanto tiempo que había olvidado el protocolo básico. «Ustedes deben tener frío». «¿Puedo ofrecer toallas?» «Sería genial, gracias», respondió Luisa, pasándose la mano por el cabello húmedo, ahora suelto de las horquillas. Una visión que, por alguna razón, capturó la atención de Octavio más de lo que debería. Él se dirigió al vestidor principal y regresó con toallas blancas suaves. «El baño de invitados está por aquel pasillo, primera puerta a la derecha. Siéntanse cómodos para usarlo». Mientras Luisa llevaba a Pedro a secarse, Octavio permaneció en la sala, incómodamente consciente de que su espacio había sido invadido. Los sofás de diseño italiano, que nunca recibían visitas, la cocina gourmet que rara vez era usada más allá del desayuno, la bodega climatizada con vinos que bebería solo, todo parecía extrañamente artificial bajo la mirada de extraños. 15 minutos después, Luisa y Pedro regresaron a la sala. El niño estaba más tranquilo, mirando curioso los paneles de control empotrados en las paredes. «¿Este lugar está todo controlado por computadora? ¿Como en el laboratorio?», preguntó. «Sí», respondió Octavio, encontrando en la curiosidad infantil un terreno más seguro. «Puedo controlar la iluminación, temperatura, música, seguridad, todo por comandos de voz o por la tableta». «¡Qué guay! Parece casa de superhéroe». Octavio no pudo contener una media sonrisa. Nunca había pensado de esa forma. «¿Usted no tiene sofá colorido? ¿Ni cojines?». Pedro continuó mirando críticamente la sala. «Todo es gris». «Pedro, no seas entrometido», Luisa intervino, pero Octavio negó con la cabeza. «No, está todo bien». «Y no tengo sofás coloridos. Prefiero ambientes, neutros. Igual su ropa», observó el niño. «Usted siempre usa negro o gris. Parece Batman cuando no está disfrazado». Esta vez, Luisa no pudo esconder una sonrisa, mientras Octavio parecía genuinamente sorprendido con la observación perspicaz del niño. De hecho, su guardarropa consistía básicamente de trajes oscuros y camisas blancas. «Vamos a dejar al señor Mendoza en paz, Pedro», Luisa dijo, verificando el celular. «La aplicación del tiempo.
Dice que la lluvia debe disminuir dentro de 2 horas. Tan pronto como las calles estén transitables, llamaremos un taxi. ¿Ya cenaron?, Octavio preguntó súbitamente. Todavía no. Estábamos preparando algo cuando la energía se fue. Luisa respondió. Tengo comida en el refrigerador. Puedo ofrecer algo si quieren. La oferta sorprendió tanto a Luisa como a él mismo. Octavio Mendoza, el hombre que evitaba incluso almuerzos de negocios siempre que era posible, estaba invitando a extraños a una comida en su casa. No queremos molestar más de lo que ya estamos. Ella respondió educadamente. No es molestia. De todas formas, tendrán que esperar a que la lluvia disminuya. Pedro, ajeno a la tensión sutil entre los adultos, ya corría hacia la inmensa cocina integrada. ¡Guau! Este refrigerador es gigante. Los tres terminaron en una escena surrealista. Octavio Mendoza, CEO multimillonario, preparando sándwiches simples porque era el único plato que sabía hacer sin la ayuda de su chef particular. Luisa lo auxiliaba mientras Pedro, sentado en el mostrador, balanceaba las piernas y hablaba sobre sus superhéroes favoritos. «¿Usted cocina, tío Octavio?» «No mucho», admitió rebanando tomates con precisión clínica. «Generalmente pido comida, o mi chef prepara comidas que quedan congeladas». «¿Usted tiene un chef solo para usted?» Pedro parecía impresionado. ¿Como un rey? No exactamente. Él viene 3 veces por semana. ¿Y el resto del tiempo usted está solo aquí? ¿No es aburrido? La pregunta inocente flotó en el aire como una acusación silenciosa. Octavio sintió la mirada de Luisa sobre él, no con pena, sino con algo que parecía curiosidad genuina. «Estoy acostumbrado a mi propio espacio», respondió finalmente evitando elaborar. Cenaron en la isla de la cocina, una comida simple que extrañamente le pareció a Octavio más satisfactoria que muchas de sus cenas en restaurantes estrellados. Pedro dominó la conversación, contando sobre su partido de fútbol en la escuela y cómo había marcado un gol. Luisa ocasionalmente intervenía para moderar su entusiasmo o corregir algún exceso infantil. Cuando terminaron, Pedro ya bostezaba, cansado por la aventura del día. Luisa verificó nuevamente la aplicación del tiempo. La lluvia está disminuyendo, pero aún hay alertas de inundaciones en las principales avenidas, informó, preocupada. Octavio dudó por un momento antes de decir, «Tengo una habitación de huéspedes. Pueden quedarse si prefieren. Sería más seguro que arriesgarse a salir con este tiempo, especialmente con el niño». Los ojos de Luisa encontraron los de él, evaluando la oferta. Por un momento, Octavio pensó haber visto algo más allá de la habitual compostura en su mirada, una vulnerabilidad que ella rápidamente enmascaró. «¿Está seguro de que no sería una molestia?» «Seguro. Como dije, el ático tiene 3 pisos. Ustedes se quedarían en el segundo, donde está la habitación de huéspedes. Yo normalmente me quedo en el tercero». Después de algunos segundos de consideración, ella aceptó. «Gracias. Será solo por esta noche, claro». Mientras Octavio los conducía por el pasillo hasta la habitación de huéspedes, percibió que por primera vez en años, los ecos de sus pasos en el apartamento no eran solitarios. Y, sorprendentemente, eso no parecía tan perturbador como habría imaginado. Pedro se durmió casi instantáneamente en la enorme cama de la habitación de huéspedes, exhausto por la aventura del día. Luisa acomodó las mantas alrededor del pequeño y salió silenciosamente al pasillo, donde encontró a Octavio esperando. ¿Durmió? K se preguntó en voz baja como una piedra. Ella respondió con una sonrisa suave. Los niños tienen esa capacidad envidiable de dormir en cualquier lugar, no importa cuán extraño sea el ambiente. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Un vino, quizás? La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no dichas. Luisa dudó por un momento. Un té estaría bien si tiene. Regresaron a la cocina, donde Octavio preparó 2 tazas de té de toronjil. La tormenta había disminuido a una llovizna constante que tamborileaba en las ventanas panorámicas. La ciudad brillaba debajo de ellos, una alfombra de luces que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. «Es una vista impresionante», comentó Luisa, aceptando la taza que él le ofrecía. «Debe ser inspirador despertar con esto todos los días». «En realidad rara vez me detengo a admirarla», admitió Octavio,
sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Siempre estoy revisando correos electrónicos o leyendo informes. ¡Qué desperdicio!, ella respondió sin rodeos acercándose a la ventana. Tantas personas sueñan con una vista así, y usted la ha transformado en solo otro papel tapiz para su rutina. En lugar de irritación, Octavio sintió una curiosidad creciente. Aquella mujer lo desafiaba de formas que nadie más se atrevía. ¿Usted siempre dice exactamente lo que piensa? No siempre, ella respondió después de un sorbo de té. Aprendí a seleccionar mis batallas, pero cuando hablo, sí, prefiero la verdad directa. Es raro encontrar personas así en mi círculo. Me imagino. Debe ser difícil saber quién está siendo sincero cuando se tiene tanto poder y dinero. Nuevamente, la franqueza lo tomó por sorpresa. Octavio caminó hasta el bar y se sirvió un whisky, necesitando algo más fuerte que té. «Usted no parece impresionada con nada de esto», comentó, gesticulando hacia el lujoso apartamento. «La mayoría de las personas reacciona diferente». Luisa observó el líquido ámbar en su taza antes de responder. «Ya he estado en ambos lados, señor Mendoza». «¿En ambos lados?». Ella suspiró, como si debatiera internamente cuánto revelar. «Crecí en una familia acomodada en Guadalajara. Mi padre era dueño de una constructora. Tuve acceso a todo lo que el dinero puede comprar. Educación en las mejores escuelas, viajes internacionales, ropa de marca. Entonces, cuando tenía 22 años, su empresa quebró en medio de acusaciones de fraude fiscal». Octavio escuchaba con atención creciente, percibiendo que estaba viendo una capa de Luisa que ella mantenía cuidadosamente escondida. «Mi padre no soportó la presión y sufrió un infarto fulminante. Mi madre, que nunca había trabajado en su vida, entró en una depresión profunda. En cuestión de meses perdimos todo. La mansión en el Belvedere, los coches, el respeto social. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, y eran poquísimos». «Lo siento mucho», murmuró Octavio, genuinamente conmovido. «No lo sienta», ella respondió con una sonrisa melancólica. «Fue la mejor lección que pude haber recibido. Terminé mi universidad con una beca. Cuidé a mi madre hasta que falleció 3 años después, y descubrí que hay cosas que el dinero no compra ni sustituye». ¿Cómo qué? Dignidad, autenticidad, la capacidad de dormir con la conciencia tranquila. El silencio que siguió era confortable, como si una barrera invisible hubiera sido derribada entre ellos. Por primera vez, Octavio se sentía en presencia de alguien que lo veía más allá de la fachada del CEO poderoso, alguien que comprendía tanto el privilegio como la pérdida. ¿Y el padre de Pedro?, y preguntó abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo con la indiscreción. «Disculpe, no es asunto mío». Luisa posó la taza en la mesa de centro. «Estuve casada por 3 años con un profesor universitario. Tenemos un hijo, Mateo, que está con mi madre de crianza en Tlaquepaque, una ciudad cercana a Guadalajara. Nos separamos cuando él aceptó una posición académica en los Estados Unidos y yo me negué a dejar a mi madre, que todavía estaba enferma en ese momento». «¿Entonces usted tiene un hijo?». «Sí, Mateo tiene 8 años. Es un niño increíble». Sus ojos brillaron al hablar del hijo. «Listo, curioso, un poco terco. Ya estoy ahorrando dinero para traerlo a la Ciudad de México tan pronto como consiga un apartamento más grande». Octavio absorbió la información lentamente, percibiendo cuántas capas había en aquella mujer que a primera vista parecía solo una cuidadora competente. ¿Por qué nunca mencionó eso? «¿Que tiene un hijo?». Ella lo encaró directamente. «Porque nadie preguntó. La gente ve lo que espera ver. Una niñera, nada más». La verdad de la observación lo golpeó como un mazazo. ¿Cuántas veces él mismo había hecho eso? Reducido a las personas a sus funciones, sin considerar las vidas complejas detrás de los papeles que desempeñaban. «Me gustaría saber más», dijo sinceramente, sorprendiendo a ambos. Por horas conversaron sobre la infancia de Luisa en Guadalajara, sobre cómo ella se había reinventado después de la tragedia familiar, sobre sus sueños de abrir una escuela con metodología propia algún día. Octavio habló sobre sus padres, sobre cómo la pérdida temprana lo había endurecido, sobre cómo construir la empresa. Se había vuelto su obsesión para probar su valor. «Usted ya ha probado su valor cientos de veces», ella observó.
¿Para cuándo está guardando la vida real? ¿Qué quiere decir? Todo esto, ella gesticuló hacia el apartamento. Es impresionante. Pero está vacío. Usted construyó una fortaleza que mantiene al mundo afuera. Pero también lo mantiene atrapado aquí dentro. Ningún psicólogo, amigo o familiar jamás había sido tan directo con él. La franqueza de ella era como agua fresca en un desierto que él ni siquiera sabía que estaba atravesando. Cuando el reloj marcó las 2 a.m., aún conversaban, ahora sentados en el sofá de la sala. La lluvia había cesado completamente, dejando solo el brillo de la ciudad mojada afuera. Había una proximidad entre ellos que trascendía el espacio físico, una conexión nacida de la verdad compartida. Creo que debería intentar dormir, Luisa dijo finalmente, levantándose del sofá. Mañana necesito llevar a Pedro de regreso y luego ir a Tlaquepaque a buscar a Mateo. Es mi fin de semana con él. Octavio también se levantó, súbitamente consciente de lo cerca que estaban. Claro, debe estar cansada. En realidad no, ella sonrió. Es extraño, pero hace tiempo que no tenía una conversación tan real. Yo también. El momento que siguió estuvo cargado de tensión no resuelta. Los ojos de ella encontraron los suyos, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara de una forma que no sentía desde hacía años. Sin planear, sin calcular riesgos como hacía con cada decisión en su vida, Octavio se inclinó y tocó los labios de ella con los suyos. Por un instante, ella correspondió al beso, su mano posándose ligeramente en su pecho. Entonces, gentilmente, retrocedió. «Esto no sería sensato», murmuró, aunque sus ojos decían algo diferente. «Probablemente no», asintió, sorprendido con su propia impulsividad. «Pido disculpas si traspasé algún límite». «No se disculpe», ella respondió con una sonrisa triste. «Solo, hay complicaciones que usted no conoce, y responsabilidades que tengo para con mi hijo». «Entiendo», dijo, aunque no entendía completamente. «Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Octavio». Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre, y había algo en ese simple gesto que parecía más íntimo que el beso. A la mañana siguiente, Octavio despertó sobresaltado al escuchar sonidos provenientes de la cocina, algo tan inusual en su apartamento que por un momento quedó desorientado. Entonces recordó. Luisa y Pedro habían pasado la noche. Se puso rápidamente un albornoz sobre el pijama de seda y bajó las escaleras que llevaban al piso principal. La escena que encontró era tan doméstica que parecía pertenecer a otra vida. Pedro sentado en el mostrador, comiendo panqueques cubiertos de miel, mientras Luisa preparaba café en la máquina italiana. «Buenos días, tío Octavio», exclamó Pedro alegremente. «¿La tía Lu hizo panqueques? ¿Quiere?» «Pedro es señor Mendoza», Luisa corrigió, aunque su tono era suave. «Tío Octavio está bien», él respondió sintiéndose extrañamente cómodo con el trato informal. «Y sí aceptaría un panqueque». El desayuno transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Pedro dominó la conversación con historias sobre su escuela y sobre el campeonato de fútbol infantil que se acercaba. Octavio se encontró sonriendo más veces en esa media hora de lo que quizás había sonreído en toda la semana. Cuando terminaron, Luisa comenzó a limpiar la cocina, pero él la impidió. «Deje eso. El equipo de limpieza vendrá más tarde». «Gracias por la hospitalidad», ella dijo, recogiendo las cosas de Pedro. «Fueron muy amables al acogernos durante la tormenta». Había una formalidad en su tono que no había existido la noche anterior, como si ella hubiera levantado nuevamente las barreras entre ellos. Octavio sintió una punzada de decepción, pero respetó el distanciamiento. «Mi chofer puede llevarlos», ofreció. «No será necesario. El metro ya está funcionando y a Pedro le gusta la aventura». Minutos después estaban en el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, Pedro preguntó inocentemente, «¿Podemos volver otro día, tío Octavio?» «Fue divertido». Octavio miró a Luisa, cuyos ojos evitaban los suyos. «Claro», respondió, dirigiéndose más a ella que al niño. «Mi puerta estará siempre abierta para ustedes». Cuando el ascensor bajó, él permaneció parado en medio de la sala inmensa, sintiendo el silencio regresar como una presencia física. Pero algo había cambiado. El apartamento.
que siempre había sido su refugio, ahora parecía extrañamente vacío. «Athena, ¿cuáles son mis compromisos para hoy?», preguntó a la asistente virtual. La voz sintética respondió prontamente, listando reuniones y teleconferencias. Él escuchó sin realmente escuchar, mientras caminaba hasta la ventana. Abajo, minúsculos como hormiguitas, Luisa y Pedro salían del edificio, de la mano, dirigiéndose a la estación de metro. Por primera vez, Octavio observó verdaderamente la vista de su ático, no como un símbolo de estatus o un telón de fondo para negociaciones, sino como el panorama de una ciudad viva, llena de historias como la de Luisa, historias de caída y reconstrucción, de pérdida y persistencia. Y por primera vez en muchos años, se sintió parte de aquel mundo de abajo, en lugar de solo observarlo de lejos. El lunes siguiente, cuando llegó a Otatec, había una pequeña caja sobre su mesa. Teresa, su secretaria, explicó: «La señora Damasceno dejó esto para usted el viernes antes de irse. Dijo que usted entendería». Intrigado, Octavio abrió la caja tan pronto como se quedó solo. Dentro había un pequeño jarrón de cerámica claramente hecho a mano, con un brote de planta aún pequeño. Una nota acompañaba: «Para su ático. Algo vivo para hacer compañía a esa vista magnífica. Necesita atención diaria. Quizás sea un buen ejercicio. Gracias por la acogida. L». Él colocó el pequeño jarrón en el alféizar de la ventana de su oficina, donde el sol de la mañana lo alcanzaba. La simplicidad del presente contrastaba con los caros objetos de diseño que decoraban el ambiente. De alguna manera, aquella plantita parecía más auténtica que cualquier otra cosa a su alrededor. El teléfono sonó. Era Marcelo, informando que regresaría a la Ciudad de México al final de la semana. Su hermana estaba mejor y él podría retomar sus funciones presencialmente. «¿Y cómo van las cosas por ahí? ¿Luisa está cuidando bien a Pedro?», preguntó. «Sí», respondió Octavio mirando la pequeña planta. «Ella es excepcional». El regreso de Marcelo coincidió con la inauguración del espacio infantil en Otatec. La prensa especializada cubrió el evento como una innovación en políticas de recursos humanos, destacando cómo el genio recluso de la tecnología, sorprendentemente, lideraba ahora iniciativas orientadas al bienestar familiar. Octavio, que normalmente evitaba los focos, hizo cuestión de participar personalmente en la ceremonia. «¿Quién diría?», comentó Marcelo, observando a su amigo conversar animadamente con los hijos de los empleados, «que te convertirías en un defensor de la familia en el ambiente corporativo». Octavio se encogió de hombros fingiendo indiferencia. «Es solo una cuestión de productividad. Empleados preocupados por sus hijos no rinden lo suficiente». «Claro, claro», Marcelo sonrió, claramente no convencido. «E imagino que la ubicación de este espacio, con ventanas orientadas directamente hacia su oficina, también es puramente estratégica». Antes de que Octavio pudiera replicar, Pedro corrió hacia ellos abrazando las piernas de su padre. «Papá, mira lo que la tía Lu me enseñó a hacer». El niño mostraba orgullosamente un pequeño robot montado con bloques magnéticos, una de las muchas actividades disponibles en el nuevo espacio. Detrás de él, Luisa se acercaba con su andar tranquilo y seguro. Vestía una falda lápiz simple y blusa blanca, un look más formal de lo habitual, quizás en respeto al evento. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Octavio sintió esa misma electricidad de la noche en el ático. «El espacio quedó maravilloso», ella comentó, manteniendo una distancia educada. «Los niños lo están adorando». «Mucho de esto es mérito suyo», respondió, consciente de la presencia de Marcelo observando la interacción con interés. Sus sugerencias fueron esenciales. En los días siguientes, Octavio buscó pretextos para visitar el espacio infantil, donde Luisa ahora trabajaba oficialmente. Tras el regreso de Marcelo, él le había hecho una propuesta formal para que ella coordinara el lugar, con un salario muy por encima del mercado y flexibilidad para traer a su propio hijo, Mateo, quien ahora también asistía a Otatec después de clases. El niño era, como Luisa lo había descrito, extraordinariamente inteligente y algo reservado. Con cabello castaño ondulado y ojos atentos, observaba todo a su alrededor con curiosidad analítica. Octavio se encontró buscando similitudes entre madre e hijo, la misma barbilla determinada,
la misma forma de fruncir ligeramente el ceño cuando estaban concentrados. Un martes lluvioso, Octavio bajó al espacio infantil al final del día. Encontró a Mateo solo, leyendo un libro sobre astronomía. ¿Tu madre ya se fue?, preguntó intentando sonar casual. El niño levantó los ojos del libro. Ella fue a buscar unos documentos a su sala. Vuelve pronto. Octavio se sentó a su lado, genuinamente interesado. ¿Qué estás leyendo? Un libro sobre agujeros negros. Quiero ser astrofísico cuando sea grande. Objetivo ambicioso. ¿Usted es el novio de mi mamá?, preguntó el niño abruptamente, con la franqueza desarmante típica de los niños. La pregunta tomó a Octavio completamente por sorpresa. No somos solo colegas de trabajo. Mateo no parecía convencido. Ella sonríe diferente cuando habla con usted. Y se arregla el cabello cada vez antes de que usted aparezca. Antes de que Octavio pudiera procesar esa información, Luisa regresó a la sala, pareciendo momentáneamente sorprendida al encontrarlos conversando. Espero que no esté molestando. Señor Mendoza, de ninguna manera. Estábamos discutiendo astronomía. La mirada que Mateo le lanzó decía claramente mentiroso, pero el niño no lo contradijo. ¿Podemos irnos, mamá? Tengo hambre. Claro, cariño. Solo voy a buscar mi bolso. Cuando estaban saliendo, Octavio se armó de valor. Luisa, ¿le gustaría cenar conmigo mañana? Para discutir algunas ideas para el espacio infantil. Ella dudó estudiando su rostro. ¿Solo una discusión de trabajo? Si prefiere que lo sea. Algo en sus ojos se suavizó. Podemos cenar aquí mismo, después del trabajo. Así Mateo puede quedarse en el espacio infantil mientras conversamos. No era exactamente lo que él tenía en mente, pero era un comienzo. Perfecto. Pediré al restaurante del piso 35 que entregue algo especial. Al día siguiente, la cena de trabajo se extendió por horas. La conversación fluyó naturalmente de la propuesta de expansión del proyecto a otras sucursales de la empresa, a asuntos más personales. Octavio habló sobre su pasión secreta por la astronomía. Coincidentemente, el mismo interés de Mateo, y cómo había considerado seguir una carrera académica antes de dedicarse a los negocios. Nunca lo imaginé como profesor. Universitario, Luisa sonrió, sirviéndose más vino. Habría sido una vida completamente diferente. Él reflexionó. Menos cómoda materialmente, pero quizás más plena. Ella completó cuando él dudó. Quizás. Nunca lo sabré. Aún hay tiempo, ¿sabe? Para cambios, para elecciones diferentes. Él la observó con intensidad. ¿Es lo que usted hizo? ¿Elegir un camino diferente? 6 varias veces. La vida rara vez sigue el guión que planeamos. La conversación fue interrumpida cuando Mateo apareció, anunciando que estaba cansado y quería ir a casa. Luisa consultó el reloj, sorprendida al ver que ya pasaban las 9 p.m. Vaya, perdimos la noción del tiempo. Necesitamos irnos, cariño. En los días que siguieron, las cenas de trabajo se hicieron más frecuentes. En 2 semanas ya no había pretexto profesional. Eran solo 2 personas compartiendo historias, risas y cada vez más toques casuales cargados de significado. Un viernes, después de casi un mes de esta aproximación gradual, Octavio invitó a Luisa y Mateo a pasar el fin de semana en su casa de playa en Acapulco. Al principio ella dudó, preocupada por lo que los empleados pensarían, pero acabó aceptando. Aquel fin de semana marcó un cambio definitivo. Lejos de las miradas corporativas, en medio de caminatas por la arena y conversaciones bajo el cielo estrellado, la conexión entre ellos se profundizó. La segunda noche, después de que Mateo se durmiera, se entregaron a los sentimientos que venían reprimiendo durante semanas. El regreso a la realidad el lunes trajo complicaciones. Aunque intentaron discreción, las miradas y sonrisas intercambiadas no pasaron desapercibidas. Marcelo fue el primero en comentar. Así que tú y Luisa, ¿eh? No sé de qué estás hablando. Octavio respondió automáticamente. Por favor, hasta el personal de limpieza ya se dio cuenta. ¿Y sabes una cosa? Me alegro por ti. ¿Cuánto tiempo hace que no te permites vivir algo real? ¿10 años? ¿Más? La verdad en las palabras del amigo era innegable. Los meses siguientes
fueron los más felices que Octavio recordaba haber vivido. La rutina rígida que siempre había controlado su vida comenzó a flexibilizarse. Cenas después del trabajo, fines de semana en la playa, incluso un día entero en el planetario con Mateo, quien gradualmente bajaba la guardia con él. Octavio, el hombre que había construido imperios digitales, se descubría fascinado por la simplicidad de momentos banales. Ayudar a Mateo con la tarea, escuchar a Luisa cantar desafinadamente mientras preparaba el desayuno, quedarse dormido con el peso de la cabeza de ella en su pecho. Entonces, una noticia inesperada sacudió aquella felicidad recién descubierta. Luisa lo buscó en su oficina un jueves, pareciendo simultáneamente nerviosa y determinada. «Necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. El tono de su voz alertó a Octavio de que algo serio estaba por venir. «¿Qué pasó?». Ella se sentó, respirando hondo antes de decir, «Estoy embarazada». El mundo pareció detenerse por unos instantes. Octavio la encaró intentando procesar la información. «¿Estás segura?». Márqueras fue todo lo que pudo decir. 3 pruebas y una consulta médica ayer. «Estoy segura». Él se levantó caminando hasta la ventana. Abajo, la Ciudad de México pulsaba, ajena al terremoto emocional que sucedía en aquella sala. Por su mente pasaron imágenes en rápida sucesión. Su infancia solitaria después de perder a sus padres, el vacío de su ático, la sonrisa de Mateo cuando finalmente había comenzado a confiar en él, el rostro sereno de Luisa dormida a su lado. «Entiendo si esto no estaba en tus planes», ella continuó, manteniendo la voz firme. «No vine a exigir nada, solo pensé que tenías derecho a saber. Tomaré mis decisiones independientemente». Octavio se giró para encararla, percibiendo la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se entrelazaban nerviosamente. En su rostro una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo dejaba sin aliento. «Cásate conmigo», dijo abruptamente. No era una pregunta ni un pedido romántico, era casi una orden, la reacción instintiva de un hombre acostumbrado a controlar situaciones. Luisa parpadeó sorprendida. «¿Qué?». Octavio se acercó arrodillándose frente a ella, un gesto tan ajeno a su personalidad que parecía pertenecer a otra persona. «Estoy haciendo todo esto mal», admitió, sosteniendo las manos de ella. «Debería haber flores, cena a la luz de las velas, anillo, pero la verdad es que nunca fui bueno con esos rituales. Lo que sé es que tú y Mateo trajeron vida a mi mundo, y quiero ser parte de la vida de este bebé desde el primer instante». Los ojos de ella brillaron con lágrimas contenidas. «Octavio, no quiero que te sientas obligado. Obligación sería el último motivo por el que haría esto. Quiero construir una familia contigo. Ya debería haberlo pedido hace semanas, independientemente de esta noticia». El sí de ella fue sellado con un beso, y por algunas horas todo parecía perfecto. Hicieron planes, discutieron nombres de bebé, decidieron cómo le contarían a Mateo. Octavio insistió en que ella se mudara al ático inmediatamente. «Ese apartamento apretado no es el lugar para ustedes», mientras buscarían una casa con jardín para la familia creciente. 3 días después, Luisa pidió una semana libre para visitar a su madre de crianza en Tlaquepaque y darle la noticia personalmente. Octavio la llevó a la terminal de autobuses, prometiendo llamar todas las noches. «Cuando regreses tendremos una sorpresa lista para Mateo», dijo misteriosamente, refiriéndose al telescopio profesional que había encargado para su hijastro. Las primeras 48 horas transcurrieron normalmente. Luisa llamó tan pronto como llegó, describiendo la alegría de la señora que la había criado al saber del compromiso y del embarazo. Octavio, mientras tanto, se sumergía en preparativos, transformando uno de los pisos del ático en un espacio adecuado para Mateo, con área de estudios y el telescopio estratégicamente posicionado. Al tercer día, la llamada nocturna no llegó. Octavio intentó devolver varias veces, pero caía directamente en el buzón de voz. Preocupado, pero intentando no ceder al alarmismo, imaginó que podría ser solo un problema de señal, común en ciudades pequeñas del interior. Al cuarto día, cuando aún no había noticias, llamó a la casa de la madre adoptiva de Luisa. La señora, visiblemente confusa, informó que Luisa había partido la mañana anterior,
diciendo que iría a la Ciudad de México para una entrevista de trabajo en un hotel renombrado, que la había contactado ofreciéndole un puesto de coordinadora de programas infantiles, una oportunidad única en su carrera. Pero ella no mencionó ninguna entrevista. Octavio argumentó sintiendo un frío en el estómago. Fue algo de última hora. Ella parecía muy animada. Dijo que el hotel había contactado a través de una recomendación. Algo no tenía sentido. ¿Por qué Luisa no le habría avisado sobre algo tan importante? ¿Y qué hotel sería ese que él, con todos sus contactos, no sabía que estaba reclutando? Octavio pasó los 2 días siguientes en un estado creciente de ansiedad. Llamadas a hospitales, contactos con la policía, verificación de registros de pasajes de autobús, nada trajo ninguna pista. Luisa había simplemente desaparecido después de dejar Tlaquepaque. La noche del 6º día, cuando la desesperación comenzaba a dominarlo completamente, su celular sonó. Un número desconocido. Él atendió inmediatamente. ¿Aló? ¿Luisa? La voz que respondió era pequeña, asustada y definitivamente no pertenecía a Luisa. ¿Tío Octavio? Soy Mateo. El corazón de Octavio se detuvo. ¿Mateo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu madre? No sé. La voz del niño temblaba. Ella fue a trabajar y no regresó. La abuela Rita está muy preocupada. Ella me dijo que te llamara porque mamá dejó tu número. Y dijo que solo lo usara si era muy importante. El mundo de Octavio se desmoronó en ese instante. Mientras el chico sollozaba al otro lado de la línea, él intentaba mantener la calma, prometiendo que iría inmediatamente hasta allá, que encontrarían a Luisa, que todo estaría bien. Colgó el teléfono y quedó paralizado por unos segundos, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de descubrir. Luisa había desaparecido. Estaba embarazada, posiblemente en peligro, mientras su hijo de 8 años esperaba en pánico el regreso de su madre. En ese momento, todas las reuniones, proyectos y millones perdieron completamente el significado. Con determinación feroz, Octavio comenzó a actuar. Llamó a su jet privado, convocó al jefe de seguridad de la empresa y hizo una única llamada adicional. A Marcelo, el único en quien confiaba para ayudarlo. «Te necesito», dijo simplemente. Luisa desapareció. El jet privado de Octavio aterrizó en el aeropuerto de Guadalajara menos de 2 horas después. Un coche ya lo esperaba en la pista, con Marcelo a bordo, quien había embarcado en el vuelo comercial más rápido disponible. Al lado de Octavio estaba Pablo Rivera, exdelegado de la Policía Federal que comandaba la seguridad de Otatec desde hacía 5 años. ¿Tenemos alguna pista?, te preguntó Marcelo, mientras el chófer aceleraba en dirección a Tlaquepaque, ciudad histórica en la región metropolitana de Guadalajara. Absolutamente nada, respondió Octavio, el rostro tenso. Según la madre adoptiva de ella, Luisa recibió una llamada sobre una entrevista de trabajo en un hotel de lujo en la Ciudad de México. Salió de Tlaquepaque anteayer por la mañana. Debería haber llegado a la Ciudad de México el mismo día por la noche. ¿Qué hotel?, cuestionó Pablo, ya digitando notas en su tableta. Ese es uno de los problemas. Doña Rita no sabe el nombre. Solo que era muy elegante y ofrecía un puesto de coordinadora de programas infantiles con un salario muy por encima de lo que Luisa ganaba en Otatec. Eso no tiene sentido, observó Marcelo. ¿Por qué buscaría otro empleo? Ustedes estaban comprometidos, ella estaba embarazada, completó Octavio, la palabra saliendo como un suspiro doloroso. Sí, y por eso toda esta historia parece aún más sospechosa. El coche serpenteaba por las carreteras sinuosas que llevaban a la histórica Tlaquepaque, ciudad colonial anidada entre montañas verdes. En otra ocasión, Octavio habría apreciado la belleza del lugar, con sus iglesias barrocas y casonas coloniales. Ahora apenas notaba el paisaje, consumido por la ansiedad. Llegaron a una casa sencilla en la parte alta de la ciudad. Antes incluso de que llamaran, la puerta se abrió, revelando a una señora de cabellos grisáceos y expresión afligida, sosteniendo de la mano a un niño de ojos rojos de tanto llorar. Mateo. Octavio pronunció el nombre casi en un susurro, arrodillándose para ponerse a la altura del chico. El niño lo miró por un segundo antes de lanzarse a sus brazos, sollozando.
Mamá no vuelve, tío Octavio. Ella nunca tarda tanto. Octavio lo abrazó firmemente, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Por encima de la cabeza del chico, intercambió una mirada significativa con doña Rita, la madre adoptiva de Luisa. Dentro de la casa modesta e impecablemente limpia, doña Rita preparó café mientras Octavio intentaba calmar a Mateo, prometiendo que encontrarían a su madre. Marcelo y Pablo iniciaron el interrogatorio gentil, buscando cualquier información que pudiera ser útil. ¿La señora dijo que Luisa recibió una llamada sobre un empleo? Pablo preguntó, cuaderno en mano. Sí, un hotel en la Ciudad de México. Ella se puso muy animada. Dijo que era una oportunidad única, respondió la señora sirviendo el café en tazas simples de porcelana. Lo extraño es que ella ya había rechazado ofertas mejores para quedarse en la empresa del señor Mendoza. ¿Y ella mencionó quién hizo el contacto? ¿Algún nombre? Doña Rita frunció el ceño esforzándose por recordar. Ella dijo que fue una recomendación de alguien importante, alguien del sector hotelero, que vio su trabajo en Otatec y quedó impresionado. ¿Y ella fue sola a la Ciudad de México? Continuó Pablo. Sí, en autobús. Insistí en que llevara a Mateo, pero ella dijo que sería solo una entrevista rápida y regresaría al día siguiente. Mientras la conversación proseguía, Octavio observaba a Mateo, quien ahora jugaba distraídamente con un pequeño robot armable, regalo que él mismo le había dado al niño semanas atrás. Su corazón se encogió al pensar en lo que el niño estaba pasando. ¿Y si algo realmente grave le hubiera sucedido a Luisa? ¿Cómo le explicaría al niño? ¿Cómo todos lidiarían con esa pérdida? No, él no podía pensar así. Encontraría a Luisa costara lo que costara. «Doña Rita, ¿usted tiene el celular que Luisa usaba cuando estaba aquí?», preguntó Pablo. «No, ella lo llevó consigo. Intenté llamar varias veces, pero solo da buzón de voz». «¿Y la computadora? ¿Ella usó alguna computadora mientras estuvo aquí?». La señora señaló un modesto portátil sobre una mesa en la esquina de la sala. «Ese de ahí es mío, pero ella lo usó para verificar correos electrónicos». Pablo pidió permiso para examinar el aparato, mientras Marcelo continuaba la conversación con doña Rita, buscando más detalles. Octavio, por su parte, se sentó al lado de Mateo, intentando establecer una conexión con el chico asustado. «Este robot que estás armando es muy genial», comentó suavemente. Mateo asintió sin levantar los ojos. «Mamá dijo que cuando volviéramos a la Ciudad de México, tú me ibas a enseñar a programar uno de verdad». «Y lo haré», prometió Octavio, sintiendo un nudo en la garganta, «tan pronto como encontremos a tu madre». «Usted la va a encontrar, ¿verdad?». El niño finalmente lo miró, ojos implorando por una certeza que Octavio no podía ofrecer honestamente. «Haré todo lo que esté a mi alcance, Mateo. Todo». En ese momento, Pablo los llamó con urgencia. Había encontrado algo en el historial del navegador. «Ella verificó el correo electrónico personal aquí», explicó el exdelegado. «Ahí hay un mensaje de un tal Hotel Platinum, con detalles sobre la entrevista». Todos se aglomeraron alrededor del ordenador. El mensaje parecía profesional, con logotipo y todo, confirmando una entrevista para el cargo de directora de programas infantiles, con salario y beneficios impresionantes. «Nunca oí hablar de ese hotel», comentó Octavio, quien conocía bien el mercado de lujo de la Ciudad de México. «Yo tampoco», asintió Marcelo. «Y mira que conozco casi todos». Pablo ya estaba al teléfono verificando registros. Después de algunos minutos, colgó con expresión grave. «No existe ningún Hotel Platinum registrado en la Ciudad de México. El dominio del correo electrónico fue creado hace solo una semana». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Mientras la terrible conclusión se formaba, Luisa había sido deliberadamente atraída a algún tipo de trampa. ¿Quién haría algo así? Doña Rita balbuceó horrorizada. «Luisa no tiene enemigos». Octavio, sin embargo, ya formulaba una teoría sombría. En sus 15 años al mando de Otatec, había hecho innumerables adversarios, empresarios arruinados por adquisiciones hostiles, ex-socios apartados, competidores eliminados. Si alguien descubriera sobre su relación con Luisa, necesitamos regresar a la Ciudad de México inmediatamente», declaró levantándose, «y contactar a las autoridades». Doña Rita parecía perdida.
¿Y Mateo? ¿Qué hago con él? Octavio miró al niño, que observaba todo con ojos asustados, intentando comprender la conversación de los adultos. Él viene conmigo, dijo firmemente. Es más seguro, y él necesita estar cerca cuando encontremos a Luisa. Después de convencer a doña Rita y recoger las pocas ropas de Mateo, el grupo regresó al coche. El niño sostenía firmemente la mano de Octavio, como si temiera que él también pudiera desaparecer. En el camino al aeropuerto, Pablo hacía llamadas, movilizando contactos en la policía y empresas de seguridad privada. En el jet, mientras Mateo finalmente se dormía, exhausto por el estrés emocional, los tres hombres discutían estrategias. Octavio había autorizado recursos ilimitados para la búsqueda. Dinero, personal, tecnología, todo sería empleado. Vamos a verificar todas las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses, dijo Pablo, y rastrear su celular incluso si está apagado. Si ella llegó a la Ciudad de México, tendremos una pista. También necesitamos listar a todos sus posibles enemigos, añadió Marcelo, mirando gravemente a su amigo. Alguien que pudiera querer golpearlo a través de ella. Octavio asintió sombríamente. La lista sería extensa. En su mente repasaba cada negocio controvertido, cada adquisición agresiva, cada ex empleado despedido. ¿Quién sería capaz de algo tan sórdido solo para vengarse? Cuando el jet aterrizó en la Ciudad de México, un equipo ya los aguardaba en el hangar privado. Investigadores contratados, especialistas en seguridad digital, incluso un negociador en casos de secuestro. La operación montada en tiempo récord impresionó incluso a Pablo, habituado a grandes operaciones policiales. Vamos a dividir los esfuerzos, orientó el exdelegado. Equipo A verifica cámaras y registros de transporte. Equipo B rastrea el celular y actividades en línea. Equipo C investiga el falso hotel y el correo electrónico. Octavio, sin embargo, tenía otra misión: cuidar de Mateo. Llevó al niño a su ático, donde Teresa, su secretaria de confianza, ya había preparado la habitación con artículos básicos para un niño. ¿Necesita algo más, señor Mendoza?, preguntó Teresa, visiblemente preocupada por el estado del jefe, quien nunca había demostrado tanta vulnerabilidad. No, gracias. Puede ir a descansar. Mañana será un día largo. Después de acomodar a Mateo, quien había despertado durante el trayecto del aeropuerto, Octavio se sentó en el borde de la cama, incierto sobre cómo proceder. Nunca había cuidado de un niño solo antes. «Tío Octavio, ¿puedo contarte un secreto?», el niño preguntó, ojos aún hinchados de llorar. «Claro, Mateo. Yo sé que usted es rico, pero ¿usted es como un superhéroe también? Porque mamá siempre dice que usted puede hacer cosas que nadie más puede». Las palabras inocentes golpearon a Octavio como un puñetazo en el estómago. Luisa realmente hablaba de él de esa forma para su hijo, como alguien capaz de realizar lo imposible. «No soy superhéroe, Mateo», respondió honestamente. «Soy solo alguien con recursos y determinación. Y prometo usar todo eso para encontrar a tu madre». «¿Lo promete de verdad?», se insistió el chico. «Lo prometo», Octavio sostuvo la mano pequeña entre las suyas. «Es una promesa que no voy a romper, no importa lo que suceda». Mateo pareció considerar aquello por un momento, antes de asentir con seriedad. «Está bien. Yo creo en usted». La responsabilidad de aquella confianza infantil era abrumadora. Mientras el niño finalmente se dormía, Octavio permaneció a su lado, repleto de una mezcla de miedo y determinación feroz. Encontrar a Luisa ya no era solo una cuestión personal, era una promesa hecha a un niño que depositaba en él toda su esperanza. A la mañana siguiente, después de dejar a Mateo al cuidado de Teresa, Octavio se reunió con el equipo de búsqueda. Las primeras 24 horas de investigación ya habían revelado información valiosa. «Confirmamos que ella llegó a la central de autobuses del norte el martes, a las 7:32 p.m., relató Pablo, mostrando imágenes granuladas de cámaras de seguridad. Luisa caminaba sola, tirando de una pequeña maleta con ruedas aparentando normalidad. Fue recibida por este hombre. La imagen mostraba a un sujeto de traje, sosteniendo un cartel con el nombre Hotel Platinum. Su rostro estaba parcialmente visible. «Conseguimos identificarlo», continuó Pablo. «Se llama Bruno Gómez.
Ex seguridad particular, ahora trabaja como freelancer. Lo estamos rastreando. ¿Su celular?, cuestionó Octavio, intentando mantener la compostura profesional, aunque su corazón latía acelerado al ver las imágenes de Luisa. La última señal fue captada en la zona oeste, cerca de Lomas de Chapultepec. Después fue apagado. Estamos triangulando la ubicación exacta. La reunión prosiguió con más detalles técnicos. El equipo digital había descubierto que el dominio del falso hotel había sido registrado usando datos robados, pero el pago había dejado rastros. La cuenta bancaria utilizada pertenecía a una empresa fantasma ligada a un hombre que hizo a Octavio congelarse: Ricardo Tejera. ¿Ricardo? Hess murmuró incrédulo. ¿Estás seguro? Pablo asintió gravemente. Positivo. La empresa fantasma está conectada a otras 3, todas ligadas indirectamente a él. Octavio sintió la sangre helarse en sus venas. Ricardo Tejera había sido su socio en los primeros años de Otatec. Brillante, ambicioso y completamente inescrupuloso, había sido apartado cuando Octavio descubrió que desviaba fondos y vendía secretos industriales a competidores. El proceso judicial que siguió arruinó a Ricardo financieramente y destruyó su reputación en el mercado de la tecnología. Él juró vengarse, Octavio recordó, la voz baja. Dijo que un día yo sabría lo que es perder todo lo que amo. En la época, la amenaza había parecido vacía. Octavio no tenía nada ni nadie que verdaderamente amara, además de la propia empresa. Ahora, sin embargo, la promesa adquiría contornos aterradores. «Encuéntrenlo», ordenó, la voz temblando de rabia contenida. «Usen todos los recursos necesarios». Mientras el equipo se dispersaba para continuar la búsqueda, Octavio regresó al ático para verificar a Mateo. Encontró al niño en el balcón, mirando la ciudad con la misma mirada pensativa que tantas veces había visto en Luisa. «Tío Octavio», llamó el chico al percibir su presencia. «Cuando sea grande quiero un apartamento así, pero con un jardín grande». El comentario tan normal en medio del caos trajo una ola de emoción que Octavio luchó por controlar. «Podemos tener un jardín», respondió sentándose a su lado. «Estaba pensando en mudarnos a una casa, cuando tu madre regrese. Con césped para jugar a la pelota y espacio para un telescopio permanente», confirmó, recordando los planes que había hecho antes de que todo se desmoronara. El celular vibró en su bolsillo. Era Pablo. «Localizamos a Bruno Gómez. Está detenido en la comisaría». Confesó que fue contratado para buscar a una mujer en la terminal de autobuses y llevarla a una dirección en Lomas de Chapultepec. No sabía nada más, solo que recibiría 5,000 pesos por el servicio. ¿Dio la dirección?, preguntó Octavio, alejándose para que Mateo no escuchara. «Sí, ya tenemos equipos en camino. Es una casa aislada, con seguridad. Estamos coordinando con la policía para una operación». Octavio sintió el corazón acelerarse. «Voy para allá». «No es recomendable. Deje que los profesionales se encarguen de ello». «No fue una petición, Pablo», respondió firmemente. «Estaré allí en 20 minutos». La casa en Lomas de Chapultepec era una construcción imponente, rodeada por muros altos y un sistema de seguridad que delataba su verdadero propósito: no proteger a quien estaba dentro, sino impedir que alguien saliera. Situada en un terreno apartado, con densa vegetación alrededor, el lugar era perfecto para mantener a alguien en cautiverio sin levantar sospechas. Octavio observaba la propiedad desde el interior del coche blindado, estacionado a una distancia segura. A su lado, Pablo coordinaba por radio la operación que involucraba tanto a la policía como al equipo de seguridad privada. La calle había sido discretamente aislada, y francotiradores estaban posicionados en puntos estratégicos. Identificamos a 3 hombres armados en el perímetro y posiblemente 2 más dentro de la casa, informó Pablo, analizando las imágenes térmicas enviadas por drones. Aún no hemos podido confirmar la presencia de Luisa, pero hay una persona en el sótano que permanece en una única habitación. El corazón de Octavio latía tan fuerte que parecía a punto de romper su pecho. Estaba allí, a menos de 100 metros de donde posiblemente Luisa estaba siendo retenida. La impotencia lo corroía por dentro.
Todo su dinero, poder e influencia parecían inútiles en este momento crítico. ¿Cuánto tiempo hasta la invasión? Sabre juntó los ojos fijos en la mansión. 10 minutos. Estamos solo esperando la confirmación final de la policía. En ese instante, el celular de Octavio vibró. Número desconocido. Él intercambió una mirada significativa con Pablo antes de atender. Mendoza. Finalmente hablamos de nuevo, viejo amigo. Aquella voz. Incluso después de tantos años, Octavio la reconoció inmediatamente. Ricardo Tejera, su ex socio, el hombre que había jurado destruirlo. ¿Dónde está Luisa?, preguntó directamente, haciendo una señal a Pablo para que rastreara la llamada. Una risa seca resonó por la línea. Directo al grano, como siempre. Ella está segura por ahora, pero eso puede cambiar muy rápidamente. ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Qué quiero? La voz asumió un tono amargo. Lo que quiero es que sientas lo que yo sentí. Tú destruiste mi vida, Octavio. Mi reputación, mi carrera, mi futuro. Todo lo que construí se desmoronó por tu culpa. Tú robaste de la empresa. Vendiste secretos industriales. Te destruiste a ti mismo. Mentira. El grito resonó tan alto que Octavio apartó el teléfono del oído. Tú me usaste como chivo expiatorio. Necesitabas a alguien a quien culpar por los errores estratégicos, y yo fui el elegido. Tú me traicionaste. Pablo señaló que necesitaban rastrear la llamada. Octavio necesitaba mantenerlo en la línea. Eso fue hace 9 años, Ricardo. ¿Por qué ahora? Un silencio momentáneo. Después, porque ahora finalmente tienes algo que perder. Todos estos años te observé construir un imperio, pero permanecer completamente solo. ¿Qué gracia tendría destruir a un hombre que no le importa nada más que el dinero y el poder? Pero entonces, su voz asumió un tono casi soñador. Entonces la conociste a ella, la mujer que finalmente rompió la armadura del gran Octavio Mendoza. Y mejor aún, ella está embarazada. Una familia completa para que yo te la quite, así como tú me quitaste todo a mí. La sangre de Octavio se heló. ¿Cómo sabía Ricardo del embarazo? Solo él, Luisa y el médico tenían esa información. Si la tocas, ¿qué vas a hacer? Ricardo cortó con desdén. ¿Llamar a la policía? ¿A tus guardias de seguridad? Todo está monitoreado, Octavio. Sé exactamente dónde estás ahora. De hecho, te estoy observando en este preciso momento. Octavio miró instintivamente hacia la casa, buscando cualquier señal de observación. No estoy en la casa, continuó Ricardo, pareciendo divertirse con la situación. Eso sería muy obvio. Estoy en un lugar seguro, desde donde puedo orquestar todo. La única forma de garantizar la seguridad de tu querida Luisa es seguir mis instrucciones exactamente como voy a dictar. ¿Qué quieres?, repitió Octavio, intentando mantener la calma. En 1 hora quiero una transferencia de 500 millones a una cuenta en las Islas Caimán. Los datos serán enviados a tu celular. Enseguida, quiero que tú personalmente vayas al centro de control de Otatec y destruyas todos los servidores centrales. Sí, aquellos que contienen los algoritmos propietarios que hicieron tu fortuna. Quiero que elimines años de trabajo con tus propias manos. La exigencia era absurda. Los servidores centrales contenían no solo los principales algoritmos de la empresa, sino todos los proyectos en desarrollo, copias de seguridad de datos de clientes, toda la infraestructura digital que valía miles de millones. ¿Y si hago eso, la liberas? Ricardo Río, no seas ingenuo. Después de eso, recibirás nuevas instrucciones, un paso a la vez. Pablo señaló que necesitaban algunos minutos más para rastrear el origen exacto de la llamada. Octavio miró el reloj. La operación de rescate debería comenzar en menos de 5 minutos. Necesito una prueba de vida, exigió. ¿Cómo sé que Luisa está bien? Justo. Algunos segundos de silencio, entonces la voz de Luisa llegó por la línea, temblorosa pero determinada. Octavio, no hagas lo que él pide. Él no me va a liberar de todas formas. Es una trampa. La voz de ella fue cortada abruptamente, sustituida nuevamente por la de Ricardo. ¿Satisfecho? Ella está viva. Por ahora. 1 hora, Octavio. Y prescindo de tus trucos. Cualquier movimiento policial o intento de invasión, y será la última vez que escuches su voz. La línea quedó muda.
Octavio miró a Pablo, quien ya hablaba frenéticamente por radio. «Él no está en la casa», informó el exdelegado. «La llamada vino de aproximadamente 2 kilómetros de aquí, en un área comercial. Estamos redirigiendo un equipo. ¿Y qué hay de Luisa?» «La operación continúa. Pero necesitamos ser extremadamente cautelosos. Si él está monitoreando, vamos adelante», Octavio decidió. Él ya hizo sus amenazas. Cada minuto que pasa es un riesgo mayor para ella. Los próximos 30 minutos transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Octavio, forzado a permanecer en el coche mientras la operación se desarrollaba, alternaba entre momentos de esperanza desesperada y terror absoluto. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si Ricardo había dejado órdenes para eliminarla si algo sucedía? ¿Y si el bebé, su hijo aún no nacido, sufría con todo este estrés? Entonces la radio crepitó con la noticia que tanto esperaba. Perímetro seguro. Sospechos neutralizados. Encontramos a la rehén. Repito, encontramos a la rehén. Ella está viva. Ignorando todos los protocolos de seguridad, Octavio saltó del coche y corrió en dirección a la casa. Nadie intentó detenerlo, quizás comprendiendo que sería imposible. En el sótano, en una habitación improvisada con solo una cama y un baño, Luisa estaba siendo atendida por paramédicos. Pálida y visiblemente exhausta, pero viva. Cuando sus ojos encontraron los de Octavio, ella intentó levantarse, siendo gentilmente impedida por los socorristas. «No te esfuerces», él imploró, arrodillándose al lado de la camilla. «¿Estás segura ahora, Mateo?», fue la primera pregunta de ella. «Está bien, en mi ático con Teresa. Es un chico increíble, Luisa, fuerte como su madre». Lágrimas rodaron por el rostro de ella. «Sabía que vendrías. Cuando me di cuenta de la trampa, pensé que nunca más los vería, pero algo me decía que nos encontrarías». «Siempre», prometió, sosteniendo su mano mientras los paramédicos la preparaban para el transporte. «¿Tú y nuestro bebé están bien?». Ella asintió. «Creo que sí. No me lastimaron físicamente, solo me mantuvieron aquí». Él quería usar a una embarazada como instrumento de venganza. «¿Qué tipo de monstruo hace eso?». «Uno que pagará caro», garantizó Octavio. «El otro equipo está a punto de capturar a Ricardo». «Se acabó, Luisa, se acabó». Mientras la ambulancia partía hacia el hospital con Luisa a bordo, Pablo se acercó con noticias. «Localizamos su escondite, pero Ricardo escapó. Dejó equipos de monitoreo encendidos y huyó minutos antes de nuestra llegada». La frustración era inmensa, pero en ese momento la prioridad era otra. «Encuéntrenlo», ordenó Octavio. «Usen todos los recursos necesarios. No quiero esa amenaza flotando sobre mi familia». «Mi familia». Las palabras salieron naturalmente, cargadas de un sentido que Octavio nunca había imaginado darles. En el hospital, después de una serie de exámenes, los médicos confirmaron que tanto Luisa como el bebé estaban bien, a pesar del estrés y la deshidratación leve. Octavio trajo a Mateo para verla, y el reencuentro entre madre e hijo fue de una emoción tan pura que incluso los médicos más experimentados lucharon contra las lágrimas. «Dije que el tío Octavio te encontraría», declaró el niño orgullosamente, acurrucado junto a su madre en la cama del hospital. «Lo prometió». Luisa sonrió mirando con gratitud al hombre que permanecía al lado de la cama, como si temiera que ella pudiera desaparecer nuevamente si desviaba la mirada. «Sí, él cumple sus promesas», asintió suavemente. 3 días después, Luisa recibió el alta y Octavio los llevó no al ático, sino a una sorpresa. Una casa en las lomas con un jardín espacioso, árboles frondosos y un observatorio astronómico construido a toda prisa en el último piso. «¿Usted compró una casa?». «¿En 3 días?». Luisa preguntó, incrédula. «Técnicamente la compré hace 2 semanas», admitió. «Iba a ser una sorpresa cuando regresaras de Tlaquepaque. Solo aceleramos algunas reformas en los últimos días». La casa no tenía la opulencia fría del ático, pero era espaciosa, acogedora y pensada para una familia. Mateo corrió inmediatamente al jardín, encantado con el espacio y la pequeña casa en el árbol que ya lo esperaba. «¿Usted planeó todo esto antes de lo que pasó?». Luisa preguntó, aún procesando la magnitud del gesto. «Quería un lugar que fuera nuestro», respondió simplemente.
Un hogar, no solo una residencia. Aquella noche, después de acostar a Mateo y leer su historia favorita, Octavio encontró a Luisa en el observatorio, admirando las estrellas a través del telescopio profesional. Él la abrazó por detrás, sintiendo la barriga redonda contra sus manos, maravillado con el milagro que crecía allí. ¿Sabes lo que estoy pensando?, ella preguntó suavemente. Que algunos encuentros parecen escritos en las estrellas, como si todo el universo conspirara para poner a ciertas personas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos. Octavio miró el cielo salpicado de luz, pensando en todas las coincidencias, decisiones y eventos que habían llevado a aquel momento. La emergencia familiar de Marcelo, la tormenta que los llevó a su ático, incluso el terrible secuestro que, paradójicamente, solidificó aún más su compromiso el uno con el otro. Creo que tienes razón, asintió besando suavemente su cuello. Algunas cosas están simplemente más allá de nuestra comprensión o control. Para un hombre que había pasado la vida intentando controlar cada aspecto de su existencia, era una admisión profunda. Luisa giró en sus brazos, mirándolo con aquellos ojos que siempre parecían ver más allá de las apariencias. ¿Es aterrador? ¿Qué? No tener control, confiar en lo desconocido, amar sabiendo que te vuelve vulnerable. Él consideró la pregunta, recordando el terror que había sentido cuando ella desapareció, la impotencia ante la posibilidad de perderla. Sí, era aterrador. Era la cosa más aterradora que jamás había experimentado. Vale cada segundo, respondió finalmente, porque el hombre que un día intentara comprar silencio con dinero, ahora comprendía el valor de las palabras nacidas del corazón. El que creía dominar el tiempo aprendió a saborearlo. El que se juzgaba fuerte por no necesitar a nadie, descubrió que la verdadera fuerza estaba en la capacidad de amar y ser amado a cambio. La antigua mansión fría se había transformado en un hogar donde los pasillos resonaban con risas, donde los planes se hacían no en hojas de cálculo, sino en conversaciones en la mesa de la cena, donde el futuro no era una estrategia corporativa, sino la promesa de momentos compartidos. El magnate que vivía enclaustrado había encontrado, finalmente, la verdadera libertad, el coraje de abrir no solo puertas, sino el propio corazón. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que el viaje de Octavio y Luisa haya tocado sus corazones, que la transformación de un hombre aislado en un padre y compañero amoroso les haya inspirado a creer en el poder del amor verdadero. Para más historias emocionantes como esta, hemos creado una lista de reproducción especial con narrativas que exploran nuevos comienzos y segundas oportunidades. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda de su video. Si esta historia despertó algo en ustedes, no duden en suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta especial. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos. Compartan en los comentarios qué momento de esta narrativa les conmovió más. Sus opiniones son nuestra mayor inspiración para seguir contando historias que marcan la diferencia.